si Dios no me hubiera curado. Pero algo que hace el Señor cuando te va a entregar cosas muy grandes en tus manos es que te cura. Entonces, para curarte, la herida se abre, te van a echar cosas que te pican, te molestan, pero la gente en medio de su proceso desarrolla carácter, y es el carácter el que soporta el peso de la gloria. Una gente sin carácter, de repente le hacen una crítica y ya con eso basta, se retira de todo, abandona todo porque me dijeron. Pero cuando tú has sido formado en el fuego y te mandan fuego, tú comienzas a celebrar porque tú estás acostumbrado a caminar en el fuego. Cuando tú te formaste bajo pedradas y te tiran piedras, tú comienzas a celebrar porque ese es precisamente el ambiente donde tú te formaste. Entonces es importante entender, no que aguantes maltrato físico, no que la gente se vaya a pasar contigo, porque hay niveles donde los procesos pueden ser aguantados y donde no tienes que soportar. Pero escúchame bien, tienes que identificar si lo que te está sucediendo es un proceso, porque hay personas que dicen que en todos los lugares donde voy me desprecian. Oye, y tú tienes que evaluar algo, porque si en todos los lugares donde vas te sucede lo mismo, hay un problema. Dios está trabajando algo en ti, o hay algo en ti que tiene que ser cambiado. Entonces es importante saber que todo lo que sucede en nuestra vida nos transforma, nos transforma. Dios bendiga de una manera muy especial. Estoy muy agradecida de Dios de poder compartir con cada uno de ustedes. Ya estamos de regreso en nuestra amada República Dominicana. Estuvimos en México, donde la mano de Dios se estuvo moviendo de una manera espectacular, y nos estamos preparando para todo lo que Dios continuará haciendo. Estamos, a pesar de ciertos procesos, como algunos saben que atravesé por la pérdida de mi padre que partió con el Señor, hemos estado en una victoria muy tremenda haciendo la voluntad de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado ¿A quién culpar en la prueba? Uno de los mayores errores que puede cometer un creyente es comenzar a buscar culpables en medio de sus procesos. Todos atravesamos por procesos difíciles, procesos en todas las áreas de nuestra vida, y en medio de esos procesos es el preciso momento para trabajar en nosotros mismos, aplicar nuestra fe y determinar que vamos a vencer sea cual sea la situación de la vida, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay personas que dicen, es que voy a culpar a mi esposo, voy a culpar a la suegra, la culpa es del pastor, lo que pasa es que el hermano me hizo, y eso es algo que debemos eliminar de nuestra vida para tener victoria. Incluso algunos culpan al enemigo, y es la excusa perfecta para no tener un cambio y un avance en su vida. Si bien es cierto que el enemigo es el instrumento que muchas veces Dios permite que embata a nuestras vidas de alguna manera para enseñarnos algo, y siempre recordando que es para nuestro bien, si afrontamos el embate, la prueba, la persecución con una buena actitud, una actitud de fe, la victoria es inevitable. Todo lo que recibimos o no recibimos viene de arriba. Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba. Y eso es maravilloso, porque todo lo que viene a nuestra vida, sea proceso, sea bendición, sea dolor, sea alegría, está siendo monitoreado por nuestro Padre. Esto implica las reglas de la fe verdadera, de la cual he hablado en el canal Pastora Beatriz Berroa, formación de los fundamentos de la fe. Entender esto nos permite atravesar por el dolor con una expectativa de esperanza. Como dice la palabra del Señor, que no debemos llorar como los que no tienen esperanzas, sino porque cuando atravesamos la prueba con fe, con determinación, entendiendo que no somos víctima de las situaciones, ni somos víctima de las tinieblas, sino que somos un propósito en las manos de Dios, y que Dios terminará aquello que planificó en nuestra vida y al final es para nuestro bien, nos llenamos de esperanza aún en medio del dolor. Por esto David dijo,
En segundo libro de Samuel 16, versículo 10, déjalo que me maldiga, porque si él me maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. ¿Quién sabe si Dios mirará mi aflicción y me devolverá bendiciones por todas sus maldiciones? David, un hombre con una conciencia muy elevada, entendía que si esa persona estaba maldiciéndole en ese momento, cuando David estaba pasando por un momento muy duro de su vida, porque yo quiero que tú entiendas que la mayor parte de la presión a tu vida van a venir en tus momentos difíciles, cuando tú dices, pero yo esperaba que alguien me diera la mano en el momento de enfermedad, en el momento de dolor, esperaba una palabra de aliento y lo que apareció fue alguien diciendo, estás así porque estás en pecado, te sucedió esto por esto, y apareció la acusación, apareció el abandono de aquellos que estaban en los momentos buenos. Ese es el preciso momento para entender que Dios está permitiendo algo en nuestra vida que va a provocar un resultado de victoria. Y eso es algo muy hermoso. David lo entendió y dijo, no, déjalo que me maldiga. En otras palabras, puedo detenerlo, puedo mandarlo a callar, puedo incluso mandarlo a matar, fue lo que David estaba diciendo, pero voy a recibir con buena actitud y buena disposición lo que Dios ha determinado para mi vida en este momento. Y en ese momento él estaba siendo maldecido. Por eso Job también dijo en Job 2, versículo 10, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Job le dice a su esposa, acostumbrada a vivir en hermosuras de lujos, bajo la bendición protectora del Omnipotente, de repente llega un proceso a su vida, muy duro por cierto, y ella le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, ¿acaso recibiremos solo el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? En otras palabras, vamos a ser tan mal agradecidos que mientras Él nos estaba favoreciendo toda la vida, estábamos con Él, y en el momento en que Él decide procesarnos, lo vamos a abandonar. Entonces Job reprende a su mujer, porque Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estos hombres con una fe firme, fuerte y determinante entendían que todo lo bueno que sucedía en su vida estaba siendo manejado muy cuidadosamente por aquel que tiene incluso el cabello de nuestra cabeza contado. Y también ellos entendían que si ellos asumían con buena actitud y buena disposición la corrección del Omnipotente, la gloria de Dios se iba a manifestar a su favor en algún punto. Y entender esto nos hace llenarnos de esperanza aún en medio de nuestras lágrimas. Por esto Jesús dijo en Mateo 26, versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él enviaría más de 12 legiones de ángeles y me liberarían? Sin embargo, Cristo dijo, pero ¿cómo se cumpliría lo que de mí está escrito? En otras palabras, ya el Padre hizo el diseño, ya el proceso está determinado que yo lo debo vivir y no voy a evitarlo porque no quiero evitarlo, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Hay procesos en tu vida que están diseñadísimos. Miren, estos días viví algo un poco doloroso porque yo duré un buen tiempo acá en Dominicana y le había dicho al Señor que yo quería que cuando mi papá partiera yo estuviese aquí. Aún así, había hecho un compromiso con el Señor de que no importa cuál fuera la situación, siempre y cuando yo pudiera levantarme, yo no iba a abandonar una misión por nada de este mundo. Entonces, cuando yo recién llego a México, me llamaron antes del primer día de la predicación, llamaron a mi amado y él me lo dijo después del primer día de la predicación y me dijeron, tu papá murió. Yo le dije, Señor, gracias. Y el corazón se me exprimió así como no quiera usted saber. Lloré esa noche y le dije al Señor, pero mantengo lo que te dije. Solamente dame fuerzas porque hay almas que salvar. No voy a abandonar la misión y te voy a honrar. Tampoco me voy a hundir. Y fue algo tan tremendo porque el segundo día tuve una experiencia tan fuerte con el Señor y el Señor me mandó a decir una palabra muy fuerte y me dijo, estabas en un proceso de entrenamiento, de graduación y el nivel espiritual al que te han ascendido es altísimo. Y estamos en una victoria muy, muy tremenda. Estamos expectantes
instantes de cosas muy grandes que Dios desató en esa temporada. Yo recuerdo que cuando me tocó ministrar el segundo día, yo le dije, Señor, si necesitas un muerto para ministrar, estoy muerta. En el sentido de mi humanidad, de cedí mi dolor, cedí mi corazón a ti, haz tu voluntad y hazte cargo. Y fue tremendo lo que Dios hizo, libertando, sanando, restaurando. Era algo tan extraordinario lo que estaba pasando que yo, Dios mío, eres tú regado acá, porque mis emociones estaban muy golpeadas en ese momento. Ahora es importante entender que todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Yo sabía que Dios estaba manejando algo porque Él maneja los tiempos. Entonces es importante saber que en tu proceso, en tu situación, sí, que estás viviendo hoy, que estás pensando que nadie te quiere, que todo el mundo te abandonó, que la vida se te acabó. No, 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 no. El Dios eterno no se olvidó del diseño que planeó para ti y al final todo va a obrar para tu bien. Jesús lo entendía. El momento era difícil, pero Él no quería librarse. Él quería cumplirlo. El proceso es duro. Nuestras vidas fueron marcadas y diseñadas por Dios. Dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y a los que Él conoció, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también llamó. O sea que no somos un accidente. Todo lo que pasa en nuestra vida está siendo supervisado por la maravillosa supervisión del Dios Todopoderoso y eso nos llena de confianza porque Él es nuestro Padre. Él está al mando y Él está al cuidado. Así que no te hundas. No te desesperes, no llores como los que no tienen esperanza, porque cosas buenas Dios saca de todas las temporadas de dolor. Es importante entender que Jesús lo entendió. En Génesis 45, versículo 5 dice, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido, porque para preservación de vidas me envió Dios delante de vosotros. Oiga, qué tremendo. Aquí la palabra del Señor está diciendo, José diciéndole a sus hermanos, no les pese haberme vendido. Ustedes simplemente fueron el instrumento. Y hay gente que solo son el instrumento de Dios para perseguirte. Hay gente que solo son el instrumento de Dios para humillarte. Y usted dirá, ¿para qué Dios quiere humillarme? Para que ese ego se muera, para que te hagas inmune, para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti y tú estés totalmente curado para soportar el precio de la gloria. Porque la manifestación de Dios en cualquier sentido de la vida te va a traer persecución y crítica. La Biblia dice que toda excelencia de trabajo del hombre despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Si Dios te da un matrimonio bendecido, tú vas a ser envidiado y criticado. Si tienes un matrimonio desdichado, igualmente serás criticado. Si Dios te bendice, serás criticado. Y si andas arruinado y arrastrado, también vas a ser criticado. Si tú lo haces bien, te van a criticar. Y si lo haces mal, también te van a criticar. Aquí lo bueno es que te enfoques en hacerlo bien para Dios, porque la recompensa es de Dios que viene. Entonces, las personas que aparecen en tu vida y en tu historia no son más que los instrumentos de Dios que te prepararon para lo que viene. José estaba listo, preparado para gobernar, no porque fue el niño lindo de casa, sino porque fue entregado, fue vendido, fue despreciado y aprendió a confiar en Dios en medio de su soledad, en medio de su abandono. José tenía todas las razones para traumarse. Un niño lindo, el cochito de papi, lo apartaron de su familia, no vio morir a su madre, a la que le llamaba su madre, no la vio morir, se alejó de sus hermanos, estaba solo, esclavo, no pudo ir a estudiar porque lo lanzaron por allá como un esclavo, olvidado, alejado, no tenía primos, no tenía hermanos, pudo haberse llenado de odio, sin embargo se renovó en medio del dolor y se transformó en el libertador prácticamente de toda la tierra, porque toda la tierra hubiese perecido de hambre si no hubiese sido porque José estaba preparado para ese momento. Así te está Dios preparando a ti. Personas que están siendo atacadas, perseguidas. Algunos dicen, me voy de esta iglesia, corro para la otra. Otros huyen para allá, el otro corre para acá. Escúchame, la gloria te va a traer persecución. Y si no aprendes a soportar ciertos niveles de presión, no vas a soportar la gloria de Dios sobre tu vida, porque la gloria va a traer presión. Cristo manifestó la mayor cantidad de gloria que alguien puede manifestar en este plano físico y a Cristo lo estaban asediando, persiguiéndolo, presionándolo, le llamaron Belcebú.
Yo le agradezco a la gente que me afligió y me persiguió cuando yo era niña, cuando era nueva en el Señor, porque mi carácter no aguantaba mucha presión, mucha crítica, fácilmente yo le daba a cualquiera. Sin embargo, la mucha presión provocó que desarrollara un carácter y hoy me puedo reír, yo me divierto muchísimo. Por ahí tengo una foto de unos cachos que me pusieron que tuve que descargar la foto, señores, porque están chulísimos los cachotes que me pusieron acá y que ponen que el diablo y que ser diablo y los demonios. Y yo, oye, divirtiéndome con eso. Hubiera estado en estado de depresión si Dios no me hubiera curado. Pero algo que hace el Señor cuando te va a entregar cosas muy grandes en tus manos es que te cura. Entonces, para curarte, la herida se abre. Te van a echar cosas que te pican, te molestan, pero la gente en medio de su proceso desarrolla carácter y es el carácter el que soporta el peso de la gloria. Una gente sin carácter, de repente le hacen una crítica y ya con eso basta, se retira de todo, abandona todo porque me dijeron. Pero cuando tú has sido formado en el fuego y te mandan fuego, tú comienzas a celebrar porque tú estás acostumbrado a caminar en el fuego. Cuando tú te formaste bajo pedradas y te tiran piedras, tú comienzas a celebrar porque ese es precisamente el ambiente donde tú te formaste. Entonces es importante entender, no que aguantes maltrato físico, no que la gente se vaya a pasar contigo, porque hay niveles donde los procesos pueden ser aguantados y donde no tienes que soportar, pero escúchame bien, tienes que identificar si lo que te está sucediendo es un proceso, porque hay personas que dicen, es que en todos los lugares donde voy me desprecian. Oye, y tú tienes que evaluar algo, porque si en todos los lugares donde vas te sucede lo mismo, hay un problema. Dios está trabajando algo en ti o hay algo en ti que tiene que ser cambiado. Entonces es importante saber que todo lo que sucede en nuestra vida nos transforma y al final es para nuestro bien. Yo le agradezco a Dios por la gente que no me extendió la mano, porque aprendí a confiar en Dios. Mire, ay, Dios mío, una confianza en mi Padre ciega, porque no me quedó más que confiar en Él. Pero yo podía haberme hundido, decir, nadie me ayuda, nadie me da la mano y agarrármela de víctima y de pobre de mí y nada. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Y Él está preparando tu vida. No hay a quien culpar en medio de la prueba. Hay gente que están, es que el enemigo, suelta al enemigo, que no está de su cuenta. Y si permitió Dios que tocara tu vida, que tocara tu casa, es porque Dios está trabajando en ti. Toda la gloria de lo que sucede en tu vida le pertenece a Dios. Lo bueno, lo malo, lo no bueno, lo que te parece bueno. La puerta que se cerró fue Dios que la cerró. Y la puerta que se abrió fue Dios que la abrió. Porque el único que abre y cierra puertas es el Todopoderoso. Entonces es importante darle la gloria a Dios de lo que no sucede. Ay, que eso fue una batalla, fue el enemigo que se levantó porque usted estaba en la misión. No. Fue el Padre Eterno que quiso en ese momento de dolor evaluar mi corazón y probar mis palabras, porque yo le había dicho muchas veces a Él, yo te garantizo que aunque me dolería mucho, no te abandonaría una misión. Y en Dios las cosas tú no puedes decirlas, tú tienes que demostrársela, porque Dios no amó al hombre de boca, Dios amó al hombre y lo demostró entregando a su hijo. Y en Dios el amor debe ser demostrado. Hay personas que dicen, Dios conoce mi corazón, Él no tiene que probarme, pero lo va a hacer. Dios conocía el corazón de Abraham y le dijo, sacrifícame a Isaac, a quien tú amas. Y luego que él iba a matar al muchacho, le dice, ahora conozco que tú temes a Dios y que amas a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí Dios confirma el pacto para con él. Es importante entender que tus palabras Dios las va a probar. Y hay gente que le dijo a Dios, aunque todos me dejen, yo te seguiré. Ajá, y te dejaron todos y ahora quieres darte para atrás. Es importante entender que no hay nadie a quien culpar.
todo lo que está pasando en nuestra vida, el Eterno lo está manejando y yo no sé a usted, pero eso a mí me llena de confianza, de seguridad, de certeza, de saber que si mi papá está piloteando la barca, no quiere decir que la barca va a ir calmada y tranquila, se puede romper en alta mar, como cuando Pablo iba y se levantó Euroclidón, la barca se rompió, se volvió un disparate, lo picó una víbora. Tal vez tú estás como Pablo en alta mar, pero Dios está guiando la barca. Tal vez nada más te quede una estilla del palito, pero vas a salir flotando de ahí, pero de que no te ahogas, no te ahogas, porque tu Padre está guiando el viento. Él guía la tempestad, Él guía el viento. Entonces es importante saber que ese viento está soplando, sí está soplando, pero está soplando en dirección a la voluntad de Dios, a aprender lo que hay que aprender, a llenarse de fe, a decir: este proceso no me detiene, este proceso no me limita, este proceso no me mata, sino que algo más grande Dios tiene planificado para mi vida. En Lamentaciones 3, versículo 38, dice: de la boca del Altísimo procede lo bueno y lo malo. Oiga qué tremendo. De la boca del Altísimo procede lo bueno y lo malo. O sea, lo que nosotros entendemos que es malo, que no sucede, salió de la boca del Altísimo. Porque no hay ningún enemigo derrotado que pueda romper el cerco de Dios alrededor de un hijo de Dios que Dios está protegiendo. No existe. No existe el poder en la tierra, ni sobrenatural, ni no humano, que pueda bloquear o romper el cerco de Dios sin un permiso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no, pregúnteselo a Job. El enemigo es un esclavo derrotado según la Escritura. Cristo lo venció y nosotros somos hijos del Rey de Reyes, del vencedor, del que venció la muerte, venció el pecado, llevó las enfermedades, le dijo a la muerte: yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Así que no somos víctimas, somos vencedores y con un Dios demasiado poderoso que pelea por nosotros. Ahora la Biblia dice en Lamentaciones 3:38: de la boca del Altísimo procede lo bueno y lo malo. Dice: pero al hombre que le agrada, aún a sus enemigos, Dios hace estar en paz con él. Cuando usted terminó su proceso, cuando Dios determinó que ya el proceso suyo terminó, Dios hace aún que sus enemigos estén en paz con usted. Un ejemplo: nosotros que estábamos en la ciudad, en la temporada de proceso, la gente me veía por ahí por la calle y me decía hasta rata inmunda. Pero ahora la gente me ve por ahí por la calle y dice: Sierva. Y algunos bajan el rostro y no me dicen ni pío. Hoy, ¿por qué no se paraban y decían rata inmunda? Me decían serpiente venenosa. ¿Por qué no me lo dicen? Porque hay un temor que cae sobre la gente cuando Dios entiende que tu proceso está terminado, cuando tu corazón ha aprendido, cuando llegó el momento de Dios. Proverbios 16, versículo 7 dice: cuando el hombre agrada a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El creyente no tiene enemigos, pero hay gente que se hicieron tus enemigos. Hay gente que te aborrecen sin causa. Como decía el profeta: sin causa me aborrecieron. A Cristo lo aborrecían sin causa. No había razón para aborrecerle. Sin embargo, le aborrecían. Ahora, aún a los que se hicieron enemigos en la temporada de victoria, Dios hace que esa gente baje la guardia, baje la guardia. Y Dios permite de tiempo en tiempo una persecución que a algunos les afecta y a otros simplemente nos llena de gozo y alegría. Yo les soy sincera, cuando no hay un bochinche por ahí, yo digo: ay, Dios mío, le falta acción a la película. Alguien que diga algo, como que no estamos haciendo nada. Entonces es importante saber que Dios te está entrenando. No tenemos lucha contra carne y sangre. Esto es importante que lo recuerdes. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Deja de enfocarte en las personas, en el vecino, en la suegra, es que el perro, es que el pastor. Saca los ojos de ahí. Enfócate en Dios. ¿Qué Dios quiere enseñarte? ¿Qué tienes que aprender? Si terminó tu tiempo en ese lugar o no. Pero no andes huyendo simplemente a la presión. Hay gente que ante cualquier presión corren. Recuerde que el oro se funde a altas temperaturas y nuestra fe es probada, es mucho más preciosa que el oro, pero es probada con fuego, al igual que el oro.
Pero no solo eso, sino que el enemigo no está de su cuenta. Todo lo que nos sucede está siendo dirigido por Dios. Lucas 22:31, Cristo le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para sacudirlos como a trigo, para zarandearos. Y Cristo dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Al parecer, el enemigo dijo: yo quiero sacudirlos a todos, pero a Pedrito en especial. Quiero a Pedrito, así lo sacudo. Como Pedro había sido marcado como el que iba a ir al frente, Cristo dijo: yo rogué por ti para que tu fe no falte. O sea, a ti te van a dar maduro, atiéndelo. Entonces es importante ver que Cristo no le dijo: no, no lo sacudas. Y usted dirá: ¿por qué Cristo no le dijo no a mi Pedrito no? O no a mis discípulos no para allá, para allá. Porque Cristo mismo quería que ellos fuesen sacudidos. Porque cuando el trigo es sacudido, la paja se va. Cuando el trigo es sacudido, desarrolla firmeza. La basura huye y queda la esencia. Y hay gente que necesitan ser sacudidos para que el ego se le quite de encima, para que el amor al nombre se le quite de encima, porque hay gente que dicen algo de ellos: no, eso mire, a mí el que habla de mí tiene que vérsela conmigo, porque yo no acepto que nadie esté hablando mal de mí por ahí. Te van a sacudir, triguito, para que la paja corra. Porque aquí tu nombre y mi nombre no importa. Aquí tu nombre y mi nombre lo pueden agarrar, barrer el piso con ello, echarlo al zafacón, bajar el inodoro, y por ahí se va. Aquí el único nombre importante, aquí el único nombre grande, aquí el único nombre valioso es el del Rey de Reyes y Señor de Señores, y a él lo agarraron y lo arrastraron. Entonces es importante entender que esa gente que a mí, mírame, yo me defiendo, tiene que morir, triguito. Te van a sacudir hasta que la paja no huele, hasta que no quede el trigo. Y el trigo tiene una diferencia con la cizaña, y es que ambos crecen así erguiditos, pero cuando el trigo comienza a dar fruto, el trigo se inclina hacia abajo, mientras que la cizaña se queda derechita hacia arriba, simbolizando el orgullo y la falta de fruto. El trigo se inclina. Hay personas que a veces te dicen: y no le importa que hablen de usted. A un muerto no le importa lo que digan de él. Una vez usted entiende que todo lo que pasa le ayuda a bien y comienzan a pasar cosas que usted entiende que no son buenas, usted celebra, porque eso también le va a ayudar a bien. Proverbio 26:2 dice: la maldición nunca viene sin causa. Eso quiere decir que no llegó un mal porque quiso llegar, sino que Dios está guiando mi vida, tu vida, el día de nuestra partida, el día de nuestro nacimiento. El que respiremos cada día está siendo dirigido por Dios. Dice que si Dios no nos hace levantarnos o respirar cada día, Él retira su aliento y nosotros dejamos de ser. Entonces el Dios que te hizo respirar hoy no ha perdido el norte de tu barca. Estamos en las manos del Señor. Y algunos dirán: pero Cristo era inocente. Sí, Cristo era inocente. Pero Cristo decidió pagar por los culpables. O sea que al Él decidir tomar nuestra maldición, Él se echó la maldición encima. Y Él comenzó a pagar y fue entregado no por su maldad, sino por la nuestra. Entonces es importante saber que aunque la maldición nunca viene sin causa, Cristo murió en calidad de una persona que dice la Biblia: maldito todo aquel que es colgado en un madero, porque por su maldad, no, por la nuestra, porque Él cargó la culpa, porque el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, aún para Cristo no vino sin causa. Él estaba pagando por una causa, pagando una deuda. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto te va a ayudar como me ayudó a mí en el proceso de crecimiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tu mundo está virado. Todo, como en una temporada de mi vida, todo parecía la plaga del Apocalipsis, la plaga de Job.
todo, mis hijos enfermos, en ese tiempo matrimonio fracasado, una quiebra económica mortal, una persecución infernal, un ataque del infierno sin precedentes, me quedé sin nada, una persecución atroz, todo estaba virado, todo. Ahora, ¿qué hacer en medio de ese proceso? Tomarlo con buena actitud. Israel, todos entraron al desierto. Los que se comieron el desierto como pan salieron a victoria. Y los que gritaron, lloriquearon, se quejaron, culparon a Dios, murieron en el desierto. El desierto no te lo va a despintar nadie, tus procesos no te lo va a quitar nadie. Simplemente es la misericordia de Dios para transformarnos a su semejanza y es lo mejor que nos puede pasar. Algunos dicen, ay, es que yo no salgo, dale gracias a Dios que Dios no se ha rendido contigo. El problema no está en Él, el problema es que a veces tomamos malas actitudes en medio de nuestros procesos y Dios tiene que repetirnos y repetirnos y repetirnos el mismo examen 150,000 veces por gracia y misericordia. Porque algunos, la Biblia dice que su fe es reprobada. Gracias al Señor que por su misericordia Dios no nos reprueba, sino que nos prueba y nos prueba y nos prueba, dándonos la oportunidad de salir de allí victoriosos. ¿Qué hacer? Orar. Orar. No tirarte del puente, no volverte loco, no comenzar a atacar, a acusar, a decir, me quedo en mi casa, no quiero a nadie, no quiero a Dios. No, orar, orar. Mateo 5:44 dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen y bendícelos, bendícelos. Estamos viviendo una temporada donde le están enseñando a los creyentes, maldice a la gente, mátalo, usa el poder de Dios para matar. No, la Biblia dice, bendícelo. El que aprendió a bendecir a quien le hace mal, a quien le persigue, a quien le maldice, tiene una vida de paz y victoria en la tierra. Revelan el carácter de Cristo. La Biblia dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan, para que seáis como vuestro Padre Celestial, que tiene misericordia y hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces es importante, ora, llórale a Dios. Dile, estoy en tus manos. Así como Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó y adoró a Dios. Póstrate delante de Él, aunque no sepas qué decir, aunque no te salgan palabras. Él es tu lugar seguro, Él es tu refugio. En medio de cuando todo se puso negro, Él fue mi lugar seguro. Aunque no tuviera que decirle, aunque fuera Dios diciendo, no sé qué hacer, no sé qué decir, pero aquí estoy. La vida en el Señor y la vida de fe se vive de acuerdo a Dios y no de acuerdo a mi razonamiento humano. Debo vivir la vida de fe de acuerdo a los preceptos de Dios. Si Dios me dice que bendiga a quien me persigue, Él lo hace por mi bien. No es que Dios vaya a darle bendición y a derramar lluvia de bendición, no. Dios lo que quiere ver en nosotros el carácter de Cristo. Y si desarrollamos un corazón misericordioso para quienes nos persiguen y nos ultrajan, Dios nos va a dar bendición por el corazón que tenemos y a ellos le va a dar resultado de su paga, porque aquí todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Si yo siembro bendición aún en medio del dolor, yo debo cosechar bendición. Y si el otro sembró maldición, pues va a cosechar maldición. Es importantísimo esto. No te rindas, la vida cambia, los tiempos cambian y los que están hoy en el piso mañana están de pie y el que está hoy llorando mañana estará riendo, como dice la palabra de Dios. Regocíjate, oh estéril, y prorrumpe en júbilo, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de las que tiene marido. ¿Qué estaba diciéndole Dios a su pueblo? Aunque hoy estás en dolor, aunque hoy estás sufriendo, aunque hoy no ves la salida, antes de entrar en tu proceso y tu desierto, la salida ya estaba preparada. Hemos visto a Dios hacer milagros extraordinarios. Hemos visto la misericordia de Dios. Hemos visto el favor de Dios. Ahora hemos visto que el creyente que no aplica misericordia en medio de sus procesos pasa una vida dura y difícil. Que el creyente que no aplica los preceptos de la palabra de Dios cuando está pasando por pruebas no sale a victoria, sino sale a siguientes desiertos sin fin. La Biblia dice, alégrate cuando te halles en diversas pruebas.
Algunos dicen, es que no es fácil. No es fácil. No es fácil. Dios no dijo que sería fácil, Él dijo que sería posible. Mire, cuando estábamos ministrando, yo estaba saludando a la gente y las personas me decían, wow, pastora, pero usted se ve feliz. No estaba feliz. Aprendí a gozarme en medio de la prueba. Cuando tú pierdes a alguien que tú amas o se va con el Señor, algunos dicen, no, tú debes celebrar, sí, porque no es alguien que te duele de verdad, porque a ti te duele no que se fue con el Señor, eso te da gozo, te duele la separación, que no lo voy a volver a ver, y sobre todo cuando no estuviste ahí para despedirte, y sobre todo cuando tienes que reír 2 horas más tarde, porque tienes que predicar y no puedes estar llorando ahí, lloriqueando ahí arriba, cuando tu corazón lo que quiere es llorar y desahogarse. Fácil no es, pero es posible, es posible. Es posible cantar en medio del dolor. Es posible celebrar cuando estás en sufrimiento. Es posible llorar y decirle, Señor, en medio de mis lágrimas, reboso de gozo, en medio de todas mis tribulaciones, como dijo el apóstol Pablo, porque yo sé que tú tienes el control de mi vida y de mi barca, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quién nos sembró en la cabeza que sería fácil? Usted le dice a personas, ay, es que hay que perdonar, y dicen, es que no es fácil, no es fácil. Por eso, para tener victoria hay que ser esforzado y valiente. Dios no le dijo a Josué, será fácil porque yo voy contigo. Le dijo, no, yo voy a ir contigo, pero tú vas a tener que esforzarte y ser muy valiente. O sea, no basta con que seas valiente, porque los valientes corren. Tienes que ser muy valiente. Y Dios te dice hoy, tienes que ser muy valiente para reponerte de ese divorcio. Tienes que ser muy valiente para reponerte de esa traición. Tienes que ser muy valiente para reponerte de esa quiebra económica. Tienes que ser muy valiente para reponerte de ese diagnóstico médico. Tienes que ser muy valiente porque Dios va a estar contigo. Pero tú vas a tener que poner tu valentía. ¿A quién vas a culpar? Ay, que se ha demigrado de la suegra mía y el marido y la mujer, esa hija del infierno. Saca de ahí. Tocó la prueba, tocó la vida, vamos a enfrentarla de frente. Con fe, Dios está con nosotros y saldremos de allí victoriosos. Y al final vas a cantar victoria. Pero es importante saber que el Eterno controla toda tu vida. Toda. Él está manejando todo. Y algunos dicen, ay, que me han pasado tantas cosas que yo creo que Dios se olvidó. ¿Usted cree que Dios se olvidó de Cristo? Pues sí le pasaron muchísimas cosas. Y lo gravísimo era que Él sabía que estaban escritas para Él, solo que a ti no te dijeron las que estaban en tu libro. Y ahora te sorprende. Pero todo lo que había en mi diseño, todo lo que había en el diseño de David, todo lo que había en el diseño de Juan el Bautista, que también sabía, por eso Juan dijo, ya está bien. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan sabía de qué muerte iba a morir, porque hay gente muy iluminada que el cielo le dice, mira, vas a pasar esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pero al final todo va a salir bien. Y ellos dicen, voy. Cuando yo venía para esta ciudad, Dios me dijo lo que iba a suceder. Y yo dije, vamos. Porque el Dios del cielo ha diseñado un plan perfecto para ti. Y en ese plan hay llanto, hay risa, hay dolor, hay forjar tu carácter a través del fuego. Y nosotros como barro, lo que tenemos que dejar que el alfarero nos aplaste. Si él quiere aplicharnos, como decimos aquí en Dominicana, si quiere amasarte de nuevo, si quiere volver a empaquetarte, dice, no, no me gustó y plachi otra vez, y no me gustó y plachi, hasta que salga la vasija, que él diga, wow, a esta sí le voy a poner la firma. El barro debe dejar que el alfarero le dé forma. Y darle forma implica romperlo. Tenemos muchas estructuras que no nos favorecen. Tenemos carácter y orgullo que no nos favorece. Tenemos muchas cosas que para parecernos a aquel que nos llamó y para el plan perfecto, precioso y glorioso que Dios tiene con nosotros de eternidad, tiene que quitarlas de nuestra vida. Entonces, dale a resistir. Fuerzas, voy a orar por ti.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira a tu pueblo hermoso, mira a aquellos que están pasando por dificultades, por procesos, aquellos que le ha tocado dura la vida. Señor, que sea tu gracia, tu favor, enfocando su fe, dirigiendo su fe, y que los caminos se abran a medida que ellos avanzan en fe, miran a aquel que los llamó y quitan la mirada de los vientos. Declaro tu palabra de victoria, de fortaleza, de ánimo, de decir yo puedo, esto no puede conmigo porque el que esté en mí es más poderoso. Declaro esa palabra sobre ti. El que esté en ti es más poderoso que el que esté en el mundo. El que esté en ti venció la muerte. El que esté en ti venció la enfermedad. El que esté en ti tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, para darte un futuro y una esperanza. No importa cuál sea el diagnóstico, no importa lo que sea que haya dicho el hombre de ti, lo que Dios ha dicho, debes mantenerlo en tu boca, en tu mente y en tu pensamiento mañana, tarde y noche, como dice la palabra. Repite las promesas de Dios y cree en Dios, que Él nunca falla. Shalom.